a recibir este seminario. Los invito a que nos pongamos de pie y hagamos una oración pidiendo al Señor dirección para esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu favor, Señor, que hasta aquí has estado con nosotros, hasta aquí nos has guardado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que dirijas esta reunión, este seminario, y que abras nuestro entendimiento, Padre, para poder comprender, para poder entender, Señor, esta hermosa doctrina que nos ayuda a conocerte más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Cristo, gracias. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Jorge, quien va a darnos este seminario. Los invito a estar atentos, pero tomar notas si usted quiere, para que usted pueda después tener esta información cerca. Amén. Recibimos a nuestro hermano. Amén. Gracias, pastor. Shalom a todos, bienvenidos, buenos días, buenos días. Puede tomar su asiento, Dios le bendiga. Vamos a entrar de lleno a esto, estamos como ya 30 minutitos atrasados, así que vamos a entrar de lleno al tema. Pero quiero saber más o menos, ¿cuántos aquí, si hay alguien, aunque todos se ven demasiado apostólicos, ¿verdad? Si hay alguien aquí que tiene menos de 2 años en la unicidad, puede levantar la mano, a ver. Ay, ok. ¿Los demás son antiguos? Okay. ¿Quién tiene menos de 5 años en la unicidad? Perfecto. Entonces, los demás. Entonces hablemos de algo más profundo. Vamos a hablar de la Trinidad. All right. Bueno, ahí tiene la dirección del Instituto Bíblico. Los que no saben, allá tenemos un Instituto Bíblico. Y permítame darles el saludo de nuestro obispo Samuel Valverde. Amén. Es gracias a su aprobación y su apoyo que estamos acá presentes con ustedes en este día. Y obviamente a la Iglesia Fuente de Verdad allá en Rancho, que tienen esa visión. Pero allá es donde tenemos el Instituto Bíblico. Y cualquiera puede estudiar. El pastor estaba mencionando anoche. Y ese es parte de nuestro deseo, que todo el mundo, todo cristiano debería estar en un instituto bíblico. De hecho, entre mis estudiantes tengo un niño de 13 años y después tenemos al otro lado abuelitas que ya se jubilaron. Tengo una hermana que era muy, muy fiel a todos los cursos hasta que tuvo que cambiarse a Nueva York. Pero ella había sido enfermera, ya después se jubiló de enfermera. Está ancianita, pero todavía venía a los cursos. Entonces, note, desde 13 años hasta allá arriba. Amén. Entonces, para todos los del medio también. Y es un privilegio tener pastores estudiando con nosotros alrededor del mundo, ministros. Estamos tratando de preparar a la siguiente generación para todo el avivamiento que Dios nos va a dar. Y yo sé que cuando decimos instituto bíblico, suena bien profundo, ¿verdad? Y como todavía tenemos algunos de nosotros ese dejo católico romano, de que solamente hay unos que son sacerdotes y nosotros nada más somos la gente del pueblo, tenemos que deshacernos de ese dejo católico romano, porque bajo la Iglesia del Nuevo Testamento todos participamos, todos somos ministros, todos somos real sacerdocio, de acuerdo a la palabra. Entonces a todos se nos da el encargo o la encomienda de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y ciertamente, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los avances que hemos hecho, hoy en día sabemos menos de la Biblia que la gente del primer siglo. Y la gente del primer siglo ni siquiera tenían una copia de la Biblia para cada persona. Tenían que leerlo en comunidad, ¿no? Entonces, los cultos del primer siglo eran muy distintos de los nuestros, ¿verdad? Los nuestros tenemos 1 hora de música y 30 minutos de estudio bíblico. En ese tiempo era al revés, cantaban un himno, dice los récords, un himno, y luego tenían horas de lectura de la Biblia, y luego había exposición de la Biblia.
Entonces no debería sorprendernos que esa gente sabía muy bien la palabra, sabía muy bien la doctrina, y lastimosamente nosotros estamos muy alejados de eso. Y de hecho esta generación, si de alguna manera el internet a nivel mundial deja de funcionar, el nivel de intelectual inmediatamente baja hasta el suelo, porque están muy acostumbrados a, lo puedo buscar en Google, ¿verdad? Pero si no hay internet, entonces ya no hay respuesta a ninguna pregunta, ya no hay conocimiento de ningún tipo. Lo único que tendríamos es lo que está aquí adentro, ¿verdad? Y lo que está aquí adentro. Entonces, esa es parte de la carga que tengo yo como decano del Instituto Bíblico, así que los invitamos a que todos puedan participar. Y la bendición de ustedes, que como están a este lado de la frontera, para ustedes todo es más barato que para los que están al otro lado, ¿verdad? Así que hemos tratado de ser bendición de esa manera y obviamente de tener en cuenta el hecho de que no todos ganan de la misma manera. Entonces, tanto para México como para el resto de todos los que hablan español, de aquí para el sur, hemos bajado el precio a lo mínimo que hemos podido, con esas miras de que todos puedan recibir esa instrucción. Amén. Ok, entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la unicidad. Tal vez hasta deberíamos aquí ponerle el título, ¿verdad? Seminario de unicidad. Y cuando hablamos de unicidad, obviamente estamos hablando de Dios, cuántos dioses hay. Y lo que he estado haciendo en los últimos años, tratando de simplificar esto de la unicidad, creo que uno de los problemas que tenemos es que pensamos que sabemos la unicidad o que la entendemos, pero no hemos captado realmente la esencia de lo que es. Y cuando no entendemos lo básico, es muy difícil después poder reconciliar ciertos textos bíblicos o tal vez aún ciertas expresiones que surgen cuando estamos leyendo la Biblia o cuando alguien viene y nos hace preguntas. Entonces lo que quiero evitar es de que siempre estemos pensando, necesito una respuesta a Mateo 28:19. Necesito una respuesta a 1 Juan 5:7. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Porque después vamos a, necesito una explicación de la diestra de Dios. Necesito una explicación de por qué Jesús oraba al Padre. Necesito una explicación. ¿Se da cuenta? Siempre va a haber una pregunta más que parece tal vez contradecir lo que nosotros creemos con respecto a la unicidad de Dios. Entonces, si entendemos los 4 principios de la unicidad de Dios, usted puede llamarlos fundamentos, estos nos dan los pasos para explicar todo lo demás. Entonces, no importa qué pregunta nos haga la gente, basado en estos 4 fundamentos, entonces deberíamos poder explicar qué es lo que está sucediendo en ese texto bíblico, en ese pasaje, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les preguntaba cuántos tienen menos de 2 años y menos de 5 años. Entonces, menos de 2 años, dijo la hermana. ¿Menos de 1 año? ¿No? Ok, entonces más de 1 año. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos un poquito de, por lo menos, base. Okay. Si no se nos ha enseñado sistemáticamente, por lo menos de alguna manera lo hemos oído, ¿verdad? De hecho, dudo que usted se haya bautizado en el nombre de Jesús sin saber por qué no bautizamos repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo menos a ese nivel hemos entendido lo básico del nombre del Señor y qué sé yo. Entonces, los 4 principios que si alguna vez usted ha de memorizar algo, estos 4 principios son buenos para memorizar, ¿verdad? El primer principio es que existe un solo Dios y ese Dios es uno. Existe un solo Dios y ese Dios es uno. Número 2,
es que Dios, usted puede decir, el Padre es espíritu. Es decir, en su naturaleza más fundamental, su naturaleza eterna, Dios, el Padre, es espíritu. Número 3, Cristo, el Hijo, nació de María y era carne. Y tal vez acá, permíteme, lo voy a poner, era un ser humano. Y vamos a hablar un poquito de por qué estoy haciendo ese cambio. ¿Okay? Porque a veces cuando decimos carne, tenemos esa idea de que Cristo era solamente como un abrigo de Dios, como que Dios está dentro y la carne de Cristo lo está cubriendo. Pero era más que simplemente eso. Él era un ser humano en todo el sentido de la palabra. ¿Okay? Y el número 4 es Dios, o sea, ese que dijimos que es espíritu, fue manifestado en carne, en aquel que llamamos nosotros Cristo. ¿Okay? Ahora, todo esto surge directamente de la Biblia. No hemos añadido nada a la Escritura en todo esto. Si esto es lo básico de lo que entendemos nosotros por la unicidad de Dios, y es todo bíblico, entonces estamos en un buen lugar. ¿Okay? Ahora, tradicionalmente la manera en que lo hacía es una manera más simple, pero no nos da como esto, yo creo, las herramientas para responder a todas las preguntas. ¿Okay? Hay otra manera entonces de enfocarse en esto. Es decir, hay un solo Dios, ¿okay? Hay un solo Dios, y luego Dios fue manifestado en carne, en Cristo. Con esos dos usted ya tiene la esencia de la unicidad de Dios. Pero necesita, creo yo, estos pasos para poder explicar, no solamente a usted mismo, sino a otros, algunos textos que parecen no armonizar perfectamente. Pero con estos 4 principios o fundamentos, usted puede armonizar todo lo demás. ¿Okay? ¿Está conmigo? Okay. Ahora, le estoy diciendo que si va a memorizar algo, ya aún puede agarrar su celular y tomarle una foto ahí a la pantalla. Memorice esto, porque le va a ayudar. A través de los años, obviamente como siendo un ex católico romano, ¿verdad? La Trinidad era parte de mi tradición religiosa. Entonces, llegando a la iglesia y aprendiendo esto de la unicidad de Dios, que para mí era algo nuevo, surgían preguntas en mi mente. Iba a mis líderes, me explicaban y qué sé yo, también me ponía a estudiar la Biblia, a hacer notas en la Biblia, ¿ok? Y eso es algo bueno. Y llegué a memorizar versículos sin intentar memorizarlos, porque simplemente los usaba constantemente y sabía dónde exactamente estaban esos versículos en mi Biblia. Y creo que es todavía una muy buena práctica de hacerlo. Usted no va a conocer la Biblia de la misma manera si solamente lo utiliza en una tablet o un teléfono o aún un computador u ordenador, de la manera que lo haría si es que lo pase en papel. ¿Okay? Y no tengo que probarle eso a usted, porque eso es de conocimiento. Han hecho demasiados estudios de que la persona retiene más lo que lee en un libro que lo que lee en una tablet. Pues es el mismo proceso, pero hay algo especial en un libro que usted lo retiene más y se queda con usted. Entonces creo que es una buena cosa poder hacer eso en su propia Biblia. Pero decía esto porque me ha pasado que al final, a través de los años, ya convirtiéndome ahora en maestro, ¿verdad? Tenemos gente en nuestras iglesias, y no voy a decir en cuál iglesia, no era en Rancho, que viene un hermano, me acuerdo bien cuando vino donde mí y me hizo una pregunta de la unicidad de Dios. Creo que era de la diestra de Dios. ¿Okay? Y le expliqué, esto es así, le di los versículos, todo. Ok, gracias, hermano. Y 3 meses después, viene el mismo hermano y me hace la misma pregunta. Hermano, ¿cómo podemos explicar esto de la diestra de Dios? Y boom, inmediatamente la película de hace 3 meses atrás está en mi mente, ¿verdad? Él ya me hizo esta pregunta. Y se lo volví a explicar. Y
cuando él se estaba, ok, está clarísimo, hermano, gracias, y se va. Yo dije, pero ya le expliqué esto 3 meses atrás y ahora está viniendo otra vez. Y tratando yo de discernir el por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que no lo agarró o sí lo agarró? ¿Por qué tengo que repetirlo? Y la explicación para mí fue de que él preguntó solamente para tener paz al respecto a esa doctrina. Como que con tal que yo lo entienda, eso es todo lo que necesito. Y lo entendió, pero no lo entendió de tal manera que quería compartirlo con alguien. Era para su propia paz, para saber, no estoy en una secta peligrosa. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es cuando aprendemos algo, tenemos que inmediatamente enseñarlo a otros, porque esa es la mejor manera de solidificar el conocimiento que acabas de obtener. Si te guardas todo ese conocimiento y no lo compartes, poco a poco se te esfuma, se desaparece, se desvanece. Y después en 3 meses vas a estar, pastor, ¿cómo es esto de la diestra de Dios? ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender para enseñar a otros. Entonces, voy a darles una breve explicación de esto, luego podemos conversar acerca de algunas preguntas que la gente normalmente puede hacer. Y decíamos, todo esto es bíblico, ¿ok? Y esto es parte de lo que nuestros estudiantes del Instituto Bíblico lo tienen, pero ahora no solo en el corazón, sino en la sangre, ¿ok? Porque lo hemos repetido vez tras vez. De hecho, hemos tenido como 4 cursos a diferentes niveles de la unicidad de Dios dentro del Instituto Bíblico. Entonces, sabemos este tema, podemos defenderlo, pero creo que estos principios van a ser de mucha utilidad. Entonces, el principio número 1 es, existe un solo Dios, y ese Dios es uno. Hay más de 50 escrituras en la Biblia que dicen literalmente Dios es uno o que apoyan esa misma idea. De hecho, Romanos 3:30 dice Dios es uno. Gálatas 3:20 dice Dios es uno. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Entonces hay multitud, pero nuestro fundamento normalmente es este que llamamos el Shema. Ahora, se lo pongo ahí en el idioma hebreo, parecen notas musicales, ¿verdad? Y usted dice, no entiendo nada, ¿qué es esas notas musicales ahí? ¿Será en do o será en la? Es simplemente la manera en que se escribió originalmente el Antiguo Testamento. Esto es lo que Moisés escribió. ¿Okay? Entonces lo que hacemos abajo de cada palabra en hebreo le ponemos la transliteración. Esto quiere decir simplemente que por cada letra hebrea ponemos cómo sería ese sonido en nuestro alfabeto. Entonces tenemos aquí Shema y le ponemos abajo cómo se pronunciaría, ¿verdad? Entonces Shema y el hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos al revés, ¿okay? Por lo menos eso es lo que ellos dirían. Nosotros diríamos, no, ustedes están al revés, ¿okay? Pero Shema, luego Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, ¿okay? Las 2 mínimas palabras que usted tiene que saber en hebreo es, número 1, Shema. Shema. Eso significa oye, oye Israel. Adonai o el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y la segunda palabra que usted tiene que saber, pero de memoria, es esta. 1, Echad. Es una J fuerte. Echad. 1. Ok. Déjenme mostrarle entonces cómo es esto de Deuteronomio 6:4. Ahí la tiene. Solamente la transliteración y abajo nuestra traducción. ¿Verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Okay? Puede tomarle foto a eso para que lo practique en casa. ¿Okay? Los judíos lo citan en los eventos más especiales de su vida. Lo citan en la mañana, lo citan en la noche y lo citan al nacer un nuevo niño.
Y de hecho, desde los, déjeme ver, final de los 80, mi familia lo ha estado haciendo. Entonces, el 88, 89 es cuando aprendí este Shema en hebreo. Y lo pronunciaba un poco chueco, me acuerdo. Dios decía Shema Israel. Y después ya agarramos los acentos y todo. Entonces, Shema, Shema. Si usted escucha a alguien decir Shema, no sabe hebreo. Okay. Shema. Ok, ¿cuántos lo quieren aprender entonces? A ver, vamos a decirlo, vamos a leerlo, ¿ok? Note, cada línea está aquí traducida. Entonces, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, note es con H, pero se dice G, ¿ok? Eloheinu, pero es una G suave. Y la razón que lo hago así es porque esta, que la pongo con J, es una J fuerte, ¿okay? Al estilo de España. Entonces, Eloheinu, pero es Ejad, ¿okay? Siempre les digo, cuando usted dice Ejad unas cuantas veces de la manera correcta, le va a dar sed, ¿okay? Porque es Ejad, Ejad, Ejad. Es como que se me secó la garganta, ¿okay? Entonces, todos conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Shema significa oye, escucha, atiende, obedece. Todos esos significados son parte de la palabra Shema. Entonces, por eso entendemos nosotros que los judíos a este pasaje le llaman el Shema. Es parte de su cultura. Cuando están hablando de esto, dicen, oh, ¿has recitado el Shema hoy? El Shema. Entonces, les decía, para ellos es tan importante, y lo hemos hecho en mi familia, nace el bebé y apenas me entregaron a mis hijos, cada uno de ellos, apenas me lo dieron, lo primero que le dije fue Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Lo primero que escucharon al salir del vientre fue el Shema, así de importante es. Y para los judíos quieren decir esto justo antes de dar su último suspiro en este mundo también. Entonces hay tradiciones que tienen de ellos de un rabí, creo que era el rabí Akiva, que él se sentía que estaba por desfallecer y se puso a recitar el Shema. Y su objetivo era que cuando dijera Ejad, muriera. Pero dice la tradición que tuvo que extender un poco más largo. Entonces era quiero morir, quiero morir, quiero morir. Que esa sea la última palabra que yo diga en este mundo. Entonces, es así de importante. Ok, vamos a decirlo una vez más. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, Echad, uno. Okay. Uno. Echad, uno. Les digo siempre a los jóvenes, ¿no? Ya no quiero verlos tomando fotos cuando están en la foto y hacen así o así, ¿no? Quieren ser cool, usted sabe. Entonces le digo, no, tiene que ser así, porque no son dos. Es uno. Okay. Hay otros que dicen, no, tres, no, eso es peor, eso es complejo de Wolverine. No, es uno, es uno. Entonces, y de ahí alguien dijo, hermano, usted es el que tiene el dedo unicitario. De ahí salió eso del dedo unicitario. Uno. Ok, esto es importante porque una vez más, ahora, mire, la cultura judía cuando nace, cuando muere, de hecho hay en la historia del comunismo en Rusia, que agarraron a uno que era judío, era ruso, pero era judío, pero era ateo. Era ateo. Pero usted sabe que el comunismo es canibalístico, se mataron entre ellos, ¿no? Hay diferentes, obviamente, creencias dentro del mismo comunismo. Si uno sigue a Stalin, otro sigue a Trotsky, había mucha pelea, ¿no?
Entonces, ahora tengo un tío que estudió allá en Rusia y a su hijo cuando se portaba mal decía, este trotskista, ¿no? Porque son así, se matan entre ellos. Bueno, estaban a punto de matar a este hombre, ¿no? Ya tenían los hombres con fusiles apuntándolo, y era ateo, pero era judío. Y las últimas palabras que él dijo fue, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Siendo ateo, nunca se le fue eso que él sabía. Entonces es así de importante y debería ser así de importante para nosotros. Entonces esto da la confesión más básica de la fe judía, lo que llamamos nosotros la unicidad de Dios. Entonces esto no es algo que se inventó en el siglo I, ni en el siglo IV, ni en el siglo XX. Esto viene desde el principio, porque Dios siempre ha sido uno y siempre va a ser uno. Entonces, cuando nosotros defendemos lo que llamamos la unicidad de Dios, simplemente estamos defendiendo lo más fundamental de la fe en Dios. ¿Okay? Entonces, cuando alguien le diga, ¿sabes el Shema? Usted ya puede decir, sí, me lo sé. El Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ahora, decimos nosotros, este es nuestro primer fundamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y ese Dios es uno. Entonces, ahora el principio número 2 dice que Dios, el Padre, ¿okay?, es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, de eternidad a eternidad, la esencia misma de Dios es ser espíritu. De la misma manera que la esencia misma de Dios es ser uno. Acuérdese, Dios es uno. Dios es espíritu. Es así de fuerte ambas afirmaciones. Entonces, cuando preguntamos a alguien, ok, ¿qué crees tú con respecto a Dios? Depende cuál es el religioso. Tal vez le van a dar una respuesta distinta. Pero aquí nosotros vamos a entrevistar a Jesús mismo. Okay. Señor, danos tu definición de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Y esto son las palabras de Jesús en Juan 4:24. Dios es espíritu. Aquí era una buena oportunidad para el Señor decir, Dios es una Trinidad, ¿verdad? Esa es la definición de Dios. Pero no lo hizo. Dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces esto es, hablando de la esencia misma de Dios, lo más básico que podemos decir de esa esencia es que es uno y es espíritu. ¿Okay? Dios es uno, Dios es espíritu. Entonces vemos que Jesús no definió a Dios como una persona, ni tres, obviamente. ¿Okay? Ni siquiera... y tal vez en alguna manera usted puede decir, pues Dios es solo una persona, pero aún nos sentimos incómodos usando esa palabra para referir a Dios, porque nunca esa palabra se utiliza en la Biblia en relación a Dios, la palabra persona, ni una, ni dos, ni tres. Entonces la definición bíblica de Dios es que es espíritu. Dios es espíritu. Y una vez más, haciendo el hincapié acá, esta definición no viene de teólogos, sino que viene de Cristo mismo. ¿Okay? Entonces, ¿quién es tu Dios? Tiene que decir, mi Dios es uno y mi Dios es espíritu. Ese es Dios. ¿Ok? Ahora, sabemos que Dios es uno, sabemos que Dios es espíritu. Pero ¿quién es este Dios al que estamos refiriéndonos? ¿Okay? Y aquí ya poniéndole un poquito más de contexto, Juan 4, 23 y 24, una vez más las palabras de Jesús, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces note acá cómo Padre y Dios son utilizados de manera sinónima, es decir, están refiriéndose al mismo ser. Entonces cuando decimos Dios, estamos diciendo el Padre.
Y por eso es que este segundo principio dice Dios, entre paréntesis, el Padre es espíritu. El Padre es espíritu, porque Dios es espíritu y Dios es el Padre. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Okay. En Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, los judíos, un Padre tenemos que es Dios. Entonces note cómo en la cultura judía Dios es el Padre es Dios. ¿Ok? Entonces, nuestros principios ya están siendo probados por la Escritura misma. Principio número 1, hay un solo Dios, ese Dios es uno. Principio número 2, Dios, el Padre, es espíritu. Principio número 3, Cristo, el Hijo, lo que llamamos el Hijo, nació de María y era carne o era un ser humano. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto de nació? Quiere decir que no es eterno. Entonces, cuando hablamos de Cristo como tal, el Hijo no es eterno. ¿Okay? Lucas 1:35 en la Anunciación, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El ángel está hablando con María, la madre de Jesús. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, note esto, será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá, tiempo futuro, será llamado, tiempo futuro, Hijo de Dios. Entonces no era todavía, antes de ser, no era. ¿Ok? Entonces el Hijo no es eterno. Eso es importante porque bíblicamente hablando, la Biblia nunca dice que el Hijo es eterno. El Hijo es el ser que nació y porque nació fue llamado Hijo de Dios. Otro texto clave al respecto es Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Okay? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esta palabra nacido, la versión en inglés de King James dice made of a woman. Made of a woman. Como que la materia prima de la cual fue hecho este hijo fue la mujer misma. Por eso es hecho de mujer. Hecho de mujer. Entonces, ¿cómo Dios envió a su hijo? Lo envió hecho de mujer. Una vez más, entonces, antes de ser, no era. Llegó a ser porque fue hecho de mujer. Nació de mujer. Nació bajo la ley. Este tiempo futuro es muy importante entonces acá. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el Hijo no era, pero ahora es. Pero es que es hecho de mujer. Es decir, es un ser humano en todo el sentido de la palabra. Entonces como ser humano va a experimentar lo que cualquier ser humano experimenta. En este caso la Biblia nos dice que Él era como nosotros en todo, mas sin pecado. ¿Okay? Es lo único que Él no tenía. Entonces, esto le va a ayudar mucho, ¿ok? Esta lámina, es sumamente importante. Siempre recuerde, cuando en la Biblia leemos Padre, inmediatamente debemos pensar Espíritu o Deidad, Dios mismo. ¿Ok? Cuando lee Padre, es Espíritu, es Deidad. Cuando leemos Hijo, inmediatamente debemos pensar ser humano o carne. ¿Ok? Confundir estos dos va a traer más confusión. Entonces, esto es, una vez más, fundamental, esencial. Cuando leemos Padre en la Biblia, piense, Espíritu. El Padre hace tal cosa, lo hace como Espíritu. ¿Ok? Y
cuando leemos hijo, en la gran mayoría de referencias normalmente tendremos que pensar ser humano. ¿Puede haber excepciones a esto? Sí, por el hecho de aquel que es Cristo mismo. ¿Ok? Pero vamos a entrar en eso después si es necesario. ¿Ok? Entonces, Padre, Espíritu, Hijo, ser humano. ¿Está conmigo hasta ahí? Ok. Entonces, ahí eso nos lleva al principio número 4. Dios, el eterno Dios, el invisible Dios, el Dios Espíritu, fue manifestado en carne en Cristo. Dios fue manifestado en carne en Cristo. Okay. Entonces hablamos de Dios permanentemente manifestado en carne. Y aquí nuestro texto clave obviamente es 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces note estos dos elementos, Dios y carne, ¿verdad? Entonces son, tal vez podemos hasta decir, dos dimensiones. Y por eso es que se le llama el misterio de la piedad. ¿Okay? Ese es el único misterio con relación a la deidad que la Biblia nos habla. Yo sé que cuando estamos conversando con alguien que cree en la Trinidad y hacemos ciertas preguntas, dice, no, es que es un misterio, ¿verdad? El misterio de la Trinidad. La Biblia no conoce ese misterio, pero la Biblia nos revela este misterio que indiscutiblemente es grande, dice, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces tenemos a Dios viniendo en carne. De otra manera de decir lo mismo es decir, Dios estaba en Cristo. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de Cristo como ser humano, no estamos diciendo que Cristo era solamente un hombre. ¿Okay? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque los testigos de Jehová, por ejemplo, en parte de su doctrina, dicen que Cristo era simplemente un hombre. Solía ser el arcángel Miguel, y luego fue transformado en hombre. ¿Okay? Entonces Cristo no es divino en su esencia, según ellos. Pero nosotros decimos, no, o sea, Cristo es un hombre, pero es más que un hombre. ¿Okay? ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. No Dios estaba con Cristo. Dios estaba en Cristo. Dentro de, reconciliando consigo al mundo. Acuérdense que el mundo es pecador, Dios es santo. Ahora Dios está reconciliando a ese mundo consigo mismo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces este es otro versículo que debería estar de alguna manera resaltado en su Biblia. Ahora, note que la Biblia de los Testigos de Jehová aquí hacen una malísima traducción. Dios mediante Cristo estaba reconciliando consigo mismo el mundo. Y ahí les pongo el griego, y perdón, esto es lo que les doy a nuestros estudiantes normalmente, ¿ok? Pero literalmente el griego original de la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. ¿Okay? No que Dios mediante Cristo estaba reconciliando, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando. Entonces la Reina Valera aquí está traduciéndolo muy literalmente, muy perfectamente. Cualquier otro tipo de traducción, creo yo, es un gran error. Entonces, tenemos a un solo Dios, es Espíritu, ¿okay? Y después, de alguna manera, milagrosamente, hay un bebé que es formado en el vientre de una mujer llamada María. Y la Biblia nos dice, Dios fue manifestado en esa carne. Es decir, Dios estaba dentro de ese Cristo. ¿Okay? Dios estaba en Cristo. ¿Por qué estaba Dios en Cristo? Porque quería reconciliar consigo al mundo entero.
Entonces tenemos unión de espíritu divino y humanidad, de Dios y hombre. Pero esta unión es una unión permanente. Por eso es que dije aquí, Dios permanentemente manifestado en carne. Es decir, una vez que Dios dice, voy a manifestarme como un ser humano en el mundo, Él lo hace por toda la eternidad. No va a dejar nunca de ser Dios manifestado en carne. ¿Okay? Entonces, eso es lo esencial, ¿okay?, de esto. Dios estaba en Cristo. Otro versículo muy interesante al respecto, obviamente Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él habita corporalmente, hablando de Cristo, dice que en Él habita, que es habitar, morar, vivir, toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud de lo que es Dios. Ahora, si hay un solo Dios, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, hay un solo Dios, entonces ese Dios habita corporalmente, es decir, en el cuerpo de Cristo. No solamente una parte, no solamente un tercio, ¿ok? Porque una vez más, la doctrina de la Trinidad dice que hay tres personas divinas, ¿ok? Un tercio de ese Dios sería, pues, Dios el Hijo, que se manifiesta en carne, mientras Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo se queda todavía en el cielo. No, la Biblia nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Ok? Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Note esa palabra solo ahí. Es palabra de énfasis. No dice simplemente hay un Dios, dice hay un Dios que está ¿qué? Solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo es Jesucristo mediador entre Dios? Como hombre. Pero entonces, note, en Cristo, dentro de Cristo está habitando todo lo que es Dios. Pero este cuerpo es mediador entre el Dios invisible y el mundo visible. Entre el Dios espíritu y el mundo material. Entre el Dios santo y el mundo pecador. Pero Dios estaba en Cristo. Entonces no es como que tenemos a Dios en un lado, a Cristo en otro lado, como diciendo, no los mates por favor, ¿no? Yo voy a abogar por estos seres humanos. No, sino que Dios está en Cristo y este Cristo como hombre es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Okay? Ahorita les voy a dar oportunidad de hacer preguntas y vamos a regresar. Ok, en contraposición entonces a estos fundamentos de la doctrina de la unicidad, tenemos lo que llaman la doctrina de la Trinidad. De hecho, recientemente vi que alguien escribió un libro en contra de nosotros y utilizaron esto como la tapa de ese libro. Entonces decía, wow, eso requiere valentía. Okay. Nosotros no dibujamos esto, no es una pintura hecha por un unicitario, es una de las pinturas hechas por gente que cree en la doctrina de la Trinidad. Y ahí tiene ese famoso triángulo, que a un lado lo tenemos en español, porque el original obviamente va a estar en latín, ¿okay? Porque latín era el idioma de Roma, por eso es llamada Iglesia Católico Romana, ¿verdad? Entonces lo que tienen acá en latín, acá lo ponemos en español. ¿Qué dice la doctrina de la Trinidad? ¿Okay? Que hay tres personas divinas que conforman un solo Dios verdadero. La primera persona es el Padre no es el Hijo, y el Hijo es la segunda persona. El Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la tercera persona. Entonces, note cómo funciona esto. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, el Padre no es el Espíritu Santo. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tenemos la primera persona que es el Padre, la segunda persona que es el Hijo, la tercera persona que es el Espíritu Santo. ¿Okay?
Es filosofía, porque esto no está en la Biblia. ¿Okay? La Biblia no utiliza la palabra persona nunca para referirse a Dios, mucho menos dos o tres personas. No hay tal cosa como primera, segunda o tercera dentro de lo que la Biblia nos revela. De hecho, Jesucristo va a decir muy claramente en el libro de Apocalipsis: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, entonces lo que nosotros decimos lo podemos mostrar con la Biblia. La definición misma de la Trinidad requiere palabras inventadas. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, lo que dice literalmente el catecismo va a decir: el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Pero no son tres eternos, sino solo uno. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Pero no son tres omnipotentes, sino solo uno. Es decir, es tratar de afirmar la pluralidad y la unicidad, o algún tipo de unidad de la misma manera, y eso lleva a contradicciones, porque no puede uno ser uno en tres y tres en uno al mismo tiempo. Requiere palabras como persona, palabras como Trinidad, frases como el Hijo eterno, que no aparecen en la Escritura. Entonces, en contraposición a esto, nosotros tenemos la doctrina, creo yo, original, que no solamente Moisés escribió en el Shema, Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y para mí eso es sumamente importante, y déjenme compartir eso rápidamente con ustedes. Ahorita va a seguir ese principio. ¿No sabes qué es esto? Sí. Okay. A ver, ¿no sabes? Nota el verso 28, estamos en Marcos. Estamos en Marcos. Y dice: se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir, y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Note que aquí no solamente está diciendo en el orden en el cual se citan los mandamientos, sino cuál es el mandamiento más importante. ¿Okay? Si vamos a creer algo, ¿qué es lo más importante que deberíamos creer? Entonces, y la persona que le está preguntando esto dice que es un escriba, es decir, alguien que su trabajo, su entrenamiento, toda su erudición era en las Escrituras. Es decir, era un teólogo. Y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, y aquí Jesús podía haber dado esa revelación, ¿verdad? De que, sí, somos tres en uno. No, el primero es, dice: escucha, Israel. Es la misma palabra para oye. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, Cristo no cambió el Shema en el Nuevo Testamento. Y digo esto, y estoy enfatizando esto porque hay gente que dice: bueno, en el Antiguo Testamento tenían que hacer énfasis de que hay un solo Dios, pero ya en el Nuevo Testamento ya se puede revelar realmente que hay tres personas de Dios, ¿verdad? Pero le preguntaron eso a Jesús, y él dijo: no, hay un solo Dios. Y entonces el escriba le dijo: bien, maestro, has dicho la verdad. ¿Qué dice el escriba? Dios es uno y no hay otro aparte de él. Entonces, el teólogo está en acuerdo con Jesús de que uno es Dios. Y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Entonces, si usted no quiere estar lejos del reino de Dios, más le vale decir Dios es uno, ¿ok? Porque cualquier persona que dice Dios es trino, lo siento mucho, estás lejos del reino de Dios. Esta es la esencia, lo más fundamental, ¿ok? Entonces, vamos a regresar a nuestro listado. Estos son los 4 principios que le dimos
de la unicidad de Dios. Y con esto usted le decía, puede explicar tal vez textos que son un poquito, que parecen decir algo diferente. Ok, entonces, ¿qué hora es? Ok, tenemos como 10 minutos entonces. Ok, preguntas, hermano, comentarios breves, ok, prefiero preguntas. Amén, porque nunca falta alguien que dice, hermano, les voy a compartir mi testimonio, son 15 minutos y yo le dije, y me dijo a mí, pero yo le dije, y le gané, y nunca más volvió. Ya, ok. Ay, hermano, cuando estaba comentando lo de 1 Timoteo 5, cuando estaba explicando cómo Jesucristo me da, se me hizo muy rápido como lo dijo. Ok, volvamos a donde estábamos. Era el punto 4, sospecho, principio 4. Sí, el punto 4, cuando leyó 1 Timoteo 5, donde está Cristo, Jesús en Cristo. Ok. Esa parte, cuando comentó cómo es Jesucristo el mediador. De repente nunca lo había escuchado y lo escuché, pero se me hizo muy rápido. Quería que lo Perfecto, repitiera. déjeme compartirle esto. Ok. Gracias, hermana. Esa es perfecta pregunta y creo que llega al momento exacto también. Ok, 1 Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Ahora, estoy tratando de visiblemente o visualmente explicar realidades espirituales, ¿verdad? Porque un espíritu no tiene forma, un espíritu no se puede cuantificar, no podemos decir, aquí hay 3 libras de espíritu, o cualquier cosa así, o son 3 metros, ¿verdad? Pero tenemos a Dios el Padre, que es todo lo que es Dios, ¿verdad? Okay, de acuerdo a esto, Dios fue manifestado en carne, pero la carne de Jesús sí podía cuantificarse, es decir, sí tenía límites, ¿ok? Pesaría 180 libras, ¿okay? ¿Quién sabe que 5 pies, 6 pulgadas? No sé, ¿ok? Pero sabemos que cuando Jesús, por ejemplo, está en Samaria, no está al mismo tiempo en Betania. Y si está en Betania, no está en Nazaret. Cuando su amigo Lázaro está enfermo, van y buscan, Señor, ven por favor, ¿verdad? Y él se tarda 4 días en ir. Y lo están esperando. ¿Por qué? Porque está en otro lugar. No está en Betania. Lo necesitamos en Betania, pero está en otro lugar. Eso quiere decir, entonces, que físicamente Jesús tiene límites. Ahora, Dios fue manifestado en carne. Dios entra en ese cuerpo humano, se tal vez fusiona, podemos decir, aunque ese término no se utiliza en la Escritura, es un solo ser en Cristo. Pero Dios, al mismo tiempo que está en el Hijo, todavía está llenando toda la eternidad. ¿Se da cuenta? ¿Okay? Entonces, pero es Dios que está dentro de lo que llamamos el Hijo. Dios fue manifestado en esta carne que es el Hijo. Entonces, en el Hijo tenemos nosotros deidad, ¿okay? Y humanidad. Dios y hombre. Donde Cristo iba, Dios iba. Pero al mismo tiempo Dios está en todo lugar, ¿ok? Porque eso es característica del Espíritu. Entonces Jesús, acabamos de compartir esto, le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No se cambia, hay un solo Dios. Ahora ese único Dios que existe está en el Hijo. Por eso es que Jesús puede decir, yo y el Padre, ¿cuántos? Uno son. ¿Ok? Y esa es mi frustración permanente. Si usted le muestra esto a alguno que cree en la Trinidad, dice, mira, está claro, son 2. ¿No? Porque dice, yo y el Padre. Ahí está, son 2. ¿Qué dijo Jesús? Uno. Entonces, ahí se da cuenta usted como la ceguera espiritual, y no hay peor ciego que el que no quiere ver, que Jesús dice, somos uno. Y él dice, no, Jesús, son 2 Jesús. No, uno somos, no, son 2. ¿A quién le vamos a creer? Ok, prefiero creerle a Jesús. Él dice, uno somos. Ok.
Entonces, tanto deidad como humanidad, Dios manifestado en carne, ¿ok? Se nos revela a nosotros en un solo nombre, Jesús, ¿verdad? Para nosotros, entonces, cuando hablamos de Dios, ¿quién es Dios? Jesús. ¿Quién es el Cristo? Jesús. El Hijo de María, Jesús. El Creador de cielos, Jesús. ¿Ok? Tanto Dios, yo y el Padre, uno somos, por eso tiene un solo nombre. Entonces vamos ahora déjame ver, tengo unas. Acá, vamos, all right. Y esto es donde la hermana me dice, hermano, fue demasiado rápido, ok. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, ok, una vez más, ese Dios es ¿quién? El Padre, ¿verdad? Espíritu, invisible, omnipresente, omnipotente, inmortal, ok. Ahora dice, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Okay? Entonces, una vez que Dios se manifiesta en carne, este se convierte en alguien que puede unir tanto al Dios santo como la humanidad pecadora. Porque está participando de ambas naturalezas. La naturaleza espiritual es Dios mismo y en virtud de haber nacido de una mujer humana, es un ser humano. ¿Ok? Entonces tenemos un solo Dios, todavía hay un solo Dios, no hay más de uno. ¿Ok? Y una vez más, la frustración dice, mira, aquí está, son dos personas. Sí, pero dice que hay un solo Dios. Entonces quien sea que sea la otra persona no puede ser Dios. ¿Ok? Porque es solo uno. ¿Ok? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿quién es este Jesucristo hombre? Es Dios manifestado en carne. ¿Ok? Noten una de las maneras en que Cristo expresa esto. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ¿dónde? En mí, Él hace las obras. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Decíamos que Dios como un todo llena la eternidad, ¿ok? Ahora Jesús dice, yo soy en el Padre, porque él, aún siendo ser humano, Él estaba sumergido en lo que es Dios en todo lado. Pero el Padre en mí, es decir, Dios en mí. Yo en el Padre en mí. Eso lo entendemos. El Padre que mora en mí. ¿Dónde moraba el Padre? En mí. Él hace las obras. Es decir, cada milagro que Jesús hacía no era la carne, no era la humanidad. Era el Padre que moraba dentro de Él, que hacía todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos de quién es el mediador, es Jesucristo como hombre, no como Dios. Porque como Dios, Él es demasiado santo para lidiar con la humanidad pecadora. Pero como hombre, Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Okay? Y una vez más, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Entonces, note cómo a veces la Biblia, como en este caso, está enfatizando que Jesucristo es hombre. ¿Por qué? Porque es como hombre que va a la cruz. Como hombre muere por nosotros. Como hombre es el que está reconciliándonos con Dios. Pero en su identidad es Dios mismo reconciliándonos consigo mismo, como dice en Romanos, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, suena un poquito extraño que una sola persona pueda tener esos dos roles, ¿verdad? Es Dios, es hombre, es juez, pero es el que nos libra de la ira del juez, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene esto de Isaías capítulo 9 y el verso 6, que dice, y este es uno de esos versículos que creo que no lo usamos los unitarios lo suficiente, ¿okay? Es una profecía con relación al Mesías que había de venir. Dice, un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y hay 4 títulos. Okay. Yo sé que en la Reina Valera 60 parece que son 5, son 4. Okay. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Okay. Ahora, note pero esta identificación. Es un niño. Dios no puede ser niño. Es un hijo. Dios no es hijo. Pero también es Dios fuerte y es Padre eterno. Entonces, este niño es Dios. Este hijo es Padre. Y en esta escritura se describe como un solo ser. Puede tanto ser niño y Dios, hijo y Padre. Entonces, cuando alguien le dice, no, es que Jesús no puede ser el Padre también porque Él es el Hijo. Oh, ¿has leído Isaías 9:6? Dice que el Padre es Hijo y el Hijo es Padre. ¿Okay? Niño nos habla de su origen humano. Hijo nos habla de esa humanidad. Dios nos habla de su eternidad. Padre de su identidad eterna. ¿Okay? Pero ambos son uno en Jesús. ¿Okay? ¿Está conmigo? All right. ¿Algo más entonces que necesite? Okay. Vamos a tomar un descanso acá y regresamos después para hablar un poquito más al respecto.